Hola, muy buenos días, hermosas mujeres. Qué gusto poder compartir un cafecito más con ustedes. Mi nombre es Magali de González y me acompaña mi amiga. Yo soy Yolis González también de Maya. Bienvenida. Muchas gracias por estarnos viendo. Bueno, pues estamos en la serie de Mujeres de la Biblia y hoy nos toca hablar acerca de Ana. Ana, la mamá de Samuel, porque hay varias Anas en la Biblia. Pues Ana vivió en un tiempo muy complicado. En esa época era común que un hombre se casara con varias esposas y que vivieran todos juntos. ¿Te imaginas qué situación tan complicada? Bastante. Y pues bueno, Primera de Samuel 1:2 nos dice que Elcana tenía dos esposas, Ana y Penina. Y vamos por favor a nuestra Biblia, vamos a leer un poco de la situación que vivía Ana en Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a leer primero del versículo 3 al 7 y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera queriendo comer. Híjole, qué situación tan triste, ¿no? Yo me imagino que Ana, bueno, de por sí en casa vivía una situación complicada, ¿no? Tener ahí a Penina y los hijos y demás. Pero cuando iban al templo a ofrecer sacrificios, yo me imagino a Ana bien contenta, bien emocionada, bien feliz que iba. Y luego pues empezaban ya el sacrificio y luego empezaba Elcana a repartir. Y dice que aunque la amaba, pues como ella no tenía hijos, pues nada más le tocaba una porción, ¿no? Y pues bueno, igual ella podía estar con eso pues a gusto, de no ser porque Penina, bien mala onda la verdad, Ya sé. pues se reía y se mofaba y le restregaba en la cara. Obviamente Ana estaba consciente de que ella no tenía hijos, claro, ¿verdad? Pero que todavía Penina se burlara, como nos dice la palabra, se riera, le recordara que el Señor no le había dado hijos, pues eso ponía bien triste a Ana. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Ana ante esta situación. Yolis, ¿nos ayudas en Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 11? Dice, una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar como de costumbre, junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ahí es donde el sacerdote Elí piensa que Ana estaba borracha. ¿Se imagina? Yo me imagino cómo fue que ella oró, o sea, de qué manera ella buscó al Señor en ese momento para creer a los ojos de los demás que había tomado. O sea, qué fuerte. En Primera de Samuel 1, del 15 al 18 dice, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, he derramado ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he orado debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. En el 18 dice Ana, exclamó ella, oh, muchas gracias. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y no estuvo más triste. Aquí podemos aprender dos cosas de Ana. Que en momentos complicados hay que saber a quién acudir. Muchas veces yo creo que en el momento de angustia se nos puede hacer fácil ir con la vecina, con no sé, con tu mamá o con quien, o a lo mejor en algún grupito ahora en el WhatsApp.
pero no hay mejor decisión, no hay mejor cosa que nosotros podamos hacer que buscar al Señor. En ese momento de angustia, en ese momento de desesperación o de soledad o de tristeza. A pesar, dice aquí, que Ana no fue a hablar con nadie, más que con el Señor. A pasar un tiempo en su presencia y derramar lo que ve en su corazón delante de ella. Ella sabía que si alguien podía hacer algo por ella, era el Señor, únicamente. Que a lo mejor una amiga pudiera darte un consejo, pudiera ser bueno, pero pudiera ser totalmente del mundo, que no te guíe a lo que va conforme a la palabra. Entonces, el Señor no nos diseñó a nosotros para llevar nuestras cargas. Dice en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Aquí me dice cuando ella sale de orar con el Señor, dice que ya no estuvo más triste, que ella llegó y fue a comer. Eso significa que en verdad ella derramó su ser delante del Señor. Ella quitó su carga y la dejó delante de Él. Y es por eso que ella pudo llegar a comer. Y dice, ya no estuvo más triste. Esto me dice que estuvo pues contenta, a gusto, alegre, sabiendo feliz, que el Señor escuchó su oración. Sí, qué hermoso. Esto es lo primero que podemos aprender de Ana, y que siempre nosotras podemos llegar y derramar nuestro corazón y llorar incluso en la presencia del Señor, o sacar ahora sí que todo lo que está en nuestro corazón, y el Señor es el que nos da ese gozo, esa paz. Yo creo que por eso ya salió y pudo volver a comer a gusto y todo. Pues el segundo punto es precisamente la oración que ella le hizo al Señor. El segundo punto que podemos aprender de Ana es entregarle a nuestros hijos. ¿Sabes? A mí me sorprende, Ana, la decisión que tomó, porque le dijo, mira, Señor, si tú me das un hijo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo esperó a ese hijo, pero sí sabemos, dice que año tras año pasaba lo mismo, o sea que ya habían pasado algunos cuantos años. Y lo que le dice es, si me das ese hijo, no va a ser para mí, Señor, te lo voy a regresar. ¿Y cuántas veces oras por algo que estás anhelando y que quieres? ¿Y qué pasa cuando lo recibes? ¡Ay, al fin! Y lo disfrutas y todo. Y es como cuando Dios le pide a Abraham al hijo, a ver, regrésamelo, a ver si de veras me amas más a mí, ¿verdad? Pero Ana ni siquiera fue que el Señor se lo pidió. Ella voluntariamente dijo, mira Dios, si a mí me das un hijo, yo te lo voy a devolver a ti para que te sirva todo, o sea, toda su vida. Su deseo de tener un hijo debió haber sido muy grande. Digo, nosotros esperamos, nos casamos en 2007 y luego por todo el tema de mi corazón fue prohibido embarazarse, y pues nuestra hija nació en 2014, 7 años después. Entonces, es un esperar, y el deseo del corazón de Ana era ese hijo. Y como respuesta, bueno, más bien, sí, como respuesta a que el Señor le diera el hijo, en gratitud, en respuesta a esa oración contestada, Ana dice, pues yo te lo voy a entregar para que Él te sirva todos los días de su vida. Y yo creo que eso alegró el corazón del Señor, porque vivían en un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y Ana estaba consciente de eso, de la sociedad donde estaba viviendo, de cómo estaban ellos, y por eso dijo, bueno, que mi hijo te sirva. Y bueno, la Biblia nos dice que Ana quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Samuel, que significa se lo pedí al Señor. Y eso me encanta porque podemos tener la confianza de que nosotros oramos al Señor y el Señor nos escucha y nos responde. Y pues el niño estuvo con ella hasta que le dejó de dar pecho, y entonces pues ya lo regresó al templo y le dijo al sacerdote Eli, ¿se acuerda? Yo soy esa mujer que usted pensó que hasta yo estaba borracha, pero no estaba borracha, estaba con una carga muy fuerte, y aquí está el hijo, Dios me lo dio y lo vengo a dejar al templo. Y sabes, para Ana yo pienso que debió haber sido un momento bien difícil, porque Ana lo tuvo pegada y disfrutándolo diariamente, pues todos los días. Y pues dice la Biblia que hasta que le dejó de dar pecho fue que ya lo llevó al templo. Entonces pues mínimo estuvo con él unos 2 años, yo pienso, 2, 3 años, no sé. Y pues imagínate disfrutarlo todos los días, y ese momento de decir, bueno Señor, yo te hice una promesa y aquí vengo a cumplirla y aquí te lo entrego, porque bien pudo haber dicho, ay Señor, es que yo no sabía cómo me iba a sentir, y mira tan hermoso mi hijo, mira Señor, mira, mejor me lo quedo. No, o sea, Ana dijo, Señor, yo hice una promesa
y aquí vengo a dejarlo al templo porque sé que eso es lo mejor para él. Así es, así es. Hoy en día también nosotros queremos que nuestros hijos aprendan deportes, convivan con amigos, hablen idiomas. Todo esto es bueno, todo esto es importante. Pero que no se nos olvide que lo más importante es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Yo también batallé mucho para tener hijos. La verdad es que a mí me dijeron que nunca iba a poder tener. Yo estuve 4 años así y mi oración y la de mi esposo era: Señor, si tú llegas a darnos, ellos son para ti. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes de que los niños que tenemos, o sea, cualquier niño, no nos pertenece a nosotros. Ellos son de Él. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso, lo menos que podemos hacer es guiarlos. Es bueno un deporte, es bueno un idioma, es bueno un instrumento, claro que sí. Pero es mucho más bueno que ellos aprendan de su palabra, que aprendan a orar, que aprendan también a cómo servirle, a cómo pasar tiempo en su presencia, ¿verdad? Como papás nosotros tenemos esa responsabilidad de poder enseñar aún de chiquitos, porque así es como dice el versículo, que instruye al niño en su camino y aún de grande se apartará de él. Hoy no llevamos a nuestros hijos y los dejamos a vivir en la iglesia. Pero sí podemos dedicar a nuestro, imagínate que dejar en la iglesia. Yo creo que el pastor te dice: gracias, aquí los dejo, yo me voy. Pero así mismo como hizo Ana, no es de ir a dejarlo, es nosotros en nuestra propia casa poderles dedicar el tiempo necesario para que ellos aprendan, también aprender a buscar los versículos de la Biblia, no todo sea tipo electrónico, sino que ellos puedan saber que cuando necesitan una palabra específica, ellos puedan buscarlo en la Biblia, sepan bien cómo orar, y ellos eso lo van a aprender más viéndonos a nosotros, ¿verdad? Ellos cuando dicen: mi mami no come sino ora antes, o ellos siempre oran. Entonces eso a mí me gusta mucho, porque entonces están viendo que buscamos al Señor de verdad, que no es nada más cuando salimos el domingo o algo, sino que es de todo lo es una relación que tenemos con el Señor. Así es. Y es el ejemplo que debemos nosotros de darles a ellos, aún en la edad temprana, ¿verdad? Así es, y otra forma de dedicarlos actualmente, como dices, no los vamos a llevar y los vamos a dejar a vivir ahí, ¿verdad? Pero necesitamos enseñarles a que escuchen la voz de Dios. Así es. ¿Y cómo van a hacer eso? Pues a través de la Biblia, como dices, la Biblia física, que ellos, bueno, cuando son bebitos y cuando todavía no saben leer, pues nosotras, ¿verdad? Claro. Leerles la Biblia, y cuando ellos empiezan a leer, pues que ellos ya empiecen a leer su Biblia. Yo me acuerdo que a Raquel le compramos una Biblia para niños, de esas que tiene un dibujo grande y poquito texto, y cuando empezaba a leer, le dijimos: a ver, empieza a leer tu Biblia. Y bueno, ahora ya lee pues más pasajes, y lo más importante también es no solo que te lo lean como leen un periódico, un cuento, sino que lo lean y que tú como mamá le preguntes qué entendiste, ¿tienes alguna duda? Aclararle, y que ellos puedan empezar a escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. ¿Qué más podemos enseñarles? ¿Cómo más los dedicamos al Señor? Pues que sepan orar, como ahorita tú decías, y yo pensaba, ¿cómo un bebé aprende a hablar? Porque nos está escuchando. Exacto. O sea, tú le estás hablando todo el día, y ellos es la forma en que aprenden. De igual manera, si aprenden a orar, enseñarles a alabar y adorar al Señor. De igual manera, pues si te ven a ti haciéndolo, si en casa lo hacemos, pues ellos también aprenden. Y pudieras decir, tal vez tú que nos estás viendo: oye, pero yo no sé orar, o yo misma pues leo la Biblia y a veces no la entiendo, entonces ¿cómo le hago? Pues es importante que nosotras también como mamás invirtamos tiempo en prepararnos para instruir a nuestros hijos de la manera que Dios espera. Para eso están también los discipulados. Tú puedes estar en los discipulados y dices: oye, quiero aprender a orar mejor. Pues también puedes acercarte con una hermana ya con tiempo en la fe. A mí me gusta mucho la película Cuarto de Guerra y se las recomiendo, está en Netflix. Es una película que habla de la oración y verdaderamente te explica cómo en la Biblia hay tantos pasajes, tantos versículos, tantas promesas, que si tú no las conoces, ¿cómo vas a orar y decir: Dios, mira, aquí está esta promesa, yo quiero orar conforme a esto, etcétera, ¿no? Y estaba pensando, justamente preparando este tema,
pensaba, ¿cuánto tiempo estudiamos la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera? Y luego ya terminas y empiezas a trabajar y sigues capacitándote porque van saliendo cosas nuevas. Y pensaba, ¿y por qué no estudiamos también así? ¿Por qué no invertimos también ese tiempo en preguntarle al Señor y capacitarnos para la forma en que Él quiere que instruyamos a nuestros hijos? Y también algo muy importante, que tú le preguntes al Señor cómo quiere usar a tus hijos, porque capaz que tú dices, ay, mira, mijito, yo quiero que aprenda el instrumento tal, no sé, la guitarra, el piano, lo que sea, pero capaz que el Señor lo va a usar en el fútbol o no sé, en otra cosa, ¿verdad? Y es importante que nosotras le preguntemos también al Señor qué es lo que tiene preparados para él o para ella, y poder colaborar con el Señor en esa instrucción, y pues que todos los días de nuestra vida digamos, Señor, aquí está mi hijo y es para ti. Así es. Y bueno, el punto número 3 nos habla de ser una influencia y un ejemplo para nuestros hijos. Yo creo que los primeros años de vida de Samuel, Ana se dedicó a enseñarle, así como dices tú, a orar, a buscarlo, porque sabía dónde iba a ir a dejarlo. No era como que, me imagino yo que el sacerdote Eli pues estaba ocupado pues también con sus propios hijos y todo eso. El que tenía que llegar más o menos sabiendo lo que iba, pues era Samuel. Creo que oraba diariamente por él, pidiendo que el propósito del Señor se cumpliera en él, que lo guardara sobre todo mal, que no le permitiera desviarse, que le diera sabiduría. También obviamente le debió de haber enseñado cómo alabar, cómo adorarle, cómo ser sensible a su voz, ¿verdad? Tener un corazón dispuesto para escucharlo. Yo creo que hablaba de que Dios mismo lo había formado cuando estaba en su vientre. Le ha de haber contado cómo oró por él. Sí. O sea, yo le he contado a mis hijos, la verdad, de cómo oraba y cómo me decían no, y otra vez no, y otra vez no. Y fue hasta que el Señor, en serio, fue hasta que el Señor lo hizo. Porque no le puedo dar la gloria ni al doctor, porque yo no tomé ni pastillas. Fue el Señor quien lo hizo. Y solo a Él es la gloria. Entonces yo me imagino que Ana le debe haber dicho, oye Samuel, lloraba por ti. Lloraba por ti. Y cuando naciste, antes de que nacieras, yo le dije al Señor, te voy a dejar. Entonces me imagino yo que ella tuvo que preparar el corazón de su chiquito para también desear el querer servirle en el templo, ¿verdad? O sea, yo no me imagino que dejó un niño llorando y gritando. O sea, yo creo que sinceramente ella lo preparó de un modo especial para que cuando ella fue y lo dejó, él supiera que era con un propósito, era para cumplir, para empezar la promesa que Ana le hizo al Señor. Y en segundo, que él iba a ser usado por el Señor, porque fue la respuesta de la oración de Ana, la vida de Samuel. Entonces, hoy en día hay muchas similitudes al tiempo en que Ana vivía. Hay gente que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y necesitamos ser más como Ana. Así como dicen que necesitamos ver Max Fox, bueno, no, necesitamos ser más como Ana. Mujeres que decidan que sus hijos van a conocer a Dios y van a servirlo todos los días de su vida. Necesitamos levantar una generación que conozca a Dios, que lo honre, que lo ame con todo su corazón. Ahora vamos a ver el resultado de la decisión de Ana. Al dejar a Ana al niño para servir en el templo, le dio al pueblo la oportunidad de escuchar al Señor en un tiempo donde no era común escuchar la voz de Dios, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, porque Samuel seguramente tuvo que invertir tiempo para aprender a escuchar la voz de Dios y se convirtió en el mensajero de Dios. Él guió al pueblo por muchos años y fue quien ungió al rey Saúl y al rey David. O sea, qué gran trabajo de ella, sobre todo de mamá, porque él siguió el ejemplo. Él únicamente siguió el ejemplo, la enseñanza. Ya después el Señor aprendió a escuchar la voz del Señor, porque sí hay pasajes en donde el Señor le habla y él se queda de que... Sí, hasta que el sacerdote Eli le dice, es el Señor hablando y léeme aquí, ¿verdad? Entonces, ya hasta que él se toma de la voz del Señor, es donde ya él empieza a caminar. Pero antes fue únicamente la enseñanza de mamá. Bueno, me imagino yo que el Cana a lo mejor ahí hizo sus cosas también, pero fue Ana quien estuvo presente, ¿verdad? Preparando a Samuel. Así es, pues hasta ahorita hemos visto 3 puntos y vamos a entrar al cuarto, nada más vamos a repasarlos. El primero fue
que Ana supo a quién acudir cuando estaba en ese momento Muy importante. de gran angustia, de gran dolor. El segundo es que necesitamos dedicar a nuestros hijos al Señor, decidir que nuestros hijos van a ser del Señor antes que de nosotros. Estar conscientes que no son de nosotros. Así es. Y el tercero fue lo que ahorita decía, ser de ejemplo, ser de influencia para nuestros hijos. Bueno, entramos al cuarto y último punto, y este es algo que vemos también dentro de la historia, ahorita lo vamos a leer, es que a Dios nunca le vamos a ganar en dar. Miren, acompáñenme por favor a 1 de Samuel, capítulo 2, vamos a leer del versículo 19 al 21, y dice así: cada año su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Antes de que ellos regresaran a casa, Elí bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor les dé otros hijos para que tomen el lugar de este que ella entregó al Señor. Entonces el Señor bendijo a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. ¡Wow! Yo cuando leo esto digo, ¡wow! ¡Qué increíble eres, Señor! Gracias. Porque ella fue y se lo entregó, y cuando ella oró nunca dijo, bueno, Señor, te lo voy a entregar, pero tú me vas a recuperar, sí, ¿verdad? O sea, ella simplemente se lo entregó. Pero a Dios nunca le ganamos en dar. Tú vas y le das a Dios y Dios te lo regresa multiplicado. Así y aquí es. también lo vemos. Ella entregó a un hijo, pero tuvo otros 3 hijos varones y 2 mujeres. O sea que el Señor se lo quintuplicó. Así es, o sea, ni siquiera fue el doble o el triple, fue 5 veces. Y así es, el Señor siempre nos da a manos llenas. Pues que el Señor verdaderamente nos ayude a ser como Ana. Estas mujeres de oración, estas mujeres agradecidas por la vida de cada uno de nuestros hijos, que nosotros podamos dedicarlos a Él, mujeres de influencia para nuestros hijos, y no solo para los nuestros propios. Hoy en día tristemente hay muchos niños, muchos adolescentes, muchos jóvenes que aunque tienen a sus papás físicamente, o bueno, algunos de ellos por alguna razón no está alguno de los padres, pero tristemente sus papás no están involucrados en la vida de sus hijos, no conectan con sus corazones. Y nosotras, ahí donde estemos, en tu colonia, con tus sobrinos, en el lugar de tu trabajo, no sé, hay tantos niños, adolescentes y jóvenes que necesitan esas madres también que se interesen en ellos, que se interesen en su corazón, en que los planes del Señor se cumplan en sus vidas. Y por último, me gustaría orar. Tal vez tú, preciosa mujer que nos estás viendo, tal vez tú estás en la misma situación de Ana, anhelando ese hijo, esperando el tiempo de Dios, y el Señor siempre responde. El Señor es muy creativo para responder y tiene 3 respuestas. Una es sí, otra es no, y otra es espera. O sea, nosotras nos tocó esperar, y en lo personal mi esposo y yo seguimos esperando que el Señor nos bendiga con más hijos. Entonces vamos a orar también por todas las mujeres que hoy estén anhelando un hijo y que aún el Señor no se los da. Padre bueno, te damos gracias esta mañana por este cafecito. Gracias por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Padre, oramos por cada una de estas mujeres que están viendo esta transmisión o que tal vez más tarde la van a ver. Señor, tú conoces el deseo de su corazón. Te pedimos, Señor, tu palabra dice que herencia tuya son los hijos. Y Padre, tus tiempos son perfectos, tú nunca llegas tarde. Hoy oramos por cada mujer que tenemos ese deseo en nuestro corazón de que venga esa herencia. Los ponemos en tus manos, Señor, este deseo de nuestro corazón, Señor, y también nos comprometemos, cada una de nosotras que ya tenemos hijos o que vamos a recibir hijos de parte tuya, a dedicarlos todos los días de su vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si este cafecito fue de bendición para ti, te invitamos también a que lo puedas compartir, que compartas esta transmisión con tus amigas, con tus vecinas, con quien tú gustes. Para nosotros ha sido un gusto compartir este tema, esperamos haya sido también de bendición y te esperamos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.